Ready for anything? Ready for anything? Desde los días de los pioneros electrónicos como Kraftwerk y Tangerine Dream, el mundo se ha interesado por la música emergida de Alemania. Hoy, el trance es el nuevo sonido y expresión de los jóvenes noventistas. Radio Virtual se dispone a acercarlos a uno de los principales exponentes de este movimiento. Su nombre es Cosmic Baby, en una entrevista realizada recientemente en la ciudad de Nueva York para Radio Virtual. To me, ecstasy and cocaine all the time just put the people satisfied with lots of shit, you know, which is happening, and that's the danger about the use of drugs. Escuchen de viva voz el testimonio de uno de los hombres que han visto de cerca la realidad y los mitos del movimiento techno. I mean, the worst thing for me is always to stay till the end of the venue and then see 2,000 people being nearly dead, you know, they are like this, and it's awful, it's looking like a big junkyard. Él es Cosmic Baby, el hechicero electrónico de Nuremberg, hablando para Radio Virtual. Escuchen este programa especial este martes en Virtual Radio. Martes, 9 de la noche. What's this? Hi Mexico, this is Cosmic Baby from Germany, and you're listening to Virtual Radio on Radioactive 98.5. Kisses. En Radioactivo. Lo que ustedes están a punto de escuchar es la recreación radiofónica o la realidad virtual del concepto del techno. Virtual Radio. Radio Virtual. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la segunda y última parte de la entrevista hecha a Cosmic Baby. Este programa es un guión, concepto y producción de Luz Vargas Pushny y el doctor electro Sergio Kirchner. Esto es Virtual Radio en Radioactivo. En abril de 1993, Cosmic Baby realizó una presentación en vivo en el Tribal Gathering, uno de los festivales de música bailable más importantes de Londres, ante una audiencia de 40.000 personas. Para el mes de julio, su excelente sencillo Heaven's Tears ocupaba el 6º lugar en las listas alemanas, esparciéndose así la fama de Cosmic Baby por toda Europa. Para comenzar, escuchemos este extraordinario sencillo Heaven's Tears en una versión de 1993 remezclada por Jamel Mar para Radio Virtual.
En septiembre de 1993, Cosmic Baby se embarcaba en su primera gira llamada Australian Tour 93, tocando con gran éxito en las ciudades de Melbourne y Adelaide. A finales de ese año, Cosmic Baby dejaba la disquera independiente MFS, con la que había lanzado todos sus trabajos anteriores, para firmar con la disquera grande Logic Records. Cosmic, ¿cómo fue que tomaste la decisión de firmar con Logic Records y por qué dejaste al sello independiente MFS? Basically, I mean that's very important for the listeners in the radio as well. You always think in those two black and white categories. There are the good independent ones, there are the bad major ones. And I mean, to me, to be independent means having contracts, really serious, good contracts, which enables you to be free, to be independent. That means if you have a contract where you have total control about the things your record company is doing with you, that means you have the right to say no when they say you have to do this interview. You have the right to say no when they offer you taking part on some compilations and all that stuff. To me, that is being independent, you know. The MFS, the problem with MFS was definitely that the guys were just Mark and Thorsten, who actually were running the record company, were just a talent scout. And they are very, very nice people. I still like them a lot. And they were friends of mine. But if you mix friendship with business, and the people who tell you, trust me, I'm your friend, and I take care of your work, but they have they were on the same business level than me. They did know nothing about making contracts. So other people, which were living on the next floor in this building where MFS was settled, from a bigger company, they did the contracts, you know, and they had the control about the things going on with MFS. So I found out that those people really ripped me off and ripped Mark and Thorsten off as well. But Mark and Thorsten always said, no, we're gonna improve it and you have to be patient, Cosmic, and maybe in 1 year we know more about the structures. And I said, I'm sorry, I give you all the knowledge I know now, and I tell you very upfront that those people won't give you the chance to be really the leaders of the company. And so I said, no, if it's that way, if you will stay with those people together, be a so-called independent label, but in reality they were just a small element of a big company as well, you know, then I'd better leave you and speak with other people who are maybe more professional, but if they want you in a real way, they have to give me my freedom. And that's what I did with my manager, you know. We discussed very tough, and we said, and that's really, I think, I'm sure, and everybody who knows my contract says the same, I definitely have the most specified contract and major act ever had in his life. I have, for example, no options. That means if I don't like the work with Logic, I say, okay, that's it, I go to the next record company. So that has nobody in the world, but it's very important to tell just the young artists about that, because young artists like me, when I was 22, I said, oh, it's beautiful to make a record, so I signed blindly, you know. And they said, the people said, we are an independent label, so no worries, we do everything for me. But that's not true. You have to go, even as a musician, you have to go and look behind through the business so that you are really free. And it was the basic story about my move from MFS to Logic, that now I'm a so-called major artist, but my opportunities, my freedom is 100%. And at MFS, for example, I had, if they wanted to put me on a compilation I didn't want to be on,
they said, we signed that contract, baby, and we do it. And for example, the same happened with this X-Mix video. I mean, everyone has his own taste, but for example, I didn't like the way Paul did the mix, and I didn't like the way the people did the graphics. And if I had the control, like I have now, I would have said, no, I don't want to take part in this project. But nobody asked me, and I had no chance to say, I want it another way. They said, look, Cosmic, my friend, here is the project, so be happy with it. And I say, oh shit, I don't like it, but now it's on MTV and you see Cosmic Baby videos. I really don't like it at all, and that's a very important point, you know. And Logic, for example, have not the chance to do things. Maybe they say, Cosmic, please, it's good for you to be on thousands of compilations with Hathaway and Westbam and Marusha and all that shit. But when I say no, then they say, okay, you have the right to say no. Maybe you lose lots of money, but it's your decision, and that's what we are doing, you know. Básicamente creo que esto es muy importante para los radioescuchas, ya que casi siempre piensan en estas dos categorías. Hay las buenas compañías independientes y las malas compañías grandes. Es decir, para mí, ser independiente significa tener contratos buenos y serios, los cuales te permitan ser libre, ser independiente. Esto significa que tienes un contrato en el cual tú tienes el control absoluto de las cosas que la compañía disquera está haciendo contigo. Esto significa que tienes el derecho de decir que no cuando ellos te dicen tienes que hacer esta entrevista o cuando te ofrecen aparecer en algunas recopilaciones y todas esas cosas. Para mí eso es ser independiente, tú sabes. El problema con la MFS fue precisamente con Mark y Thorsten, quienes eran los que manejaban la compañía. Ellos son muy buenas personas. Aún los estimo mucho. Ellos eran mis amigos, pero si mezclas la amistad con los negocios y la gente que te dice confía en mí, yo soy tu amigo, yo me encargaré de tu trabajo. Quiero decir, ellos estaban en el mismo negocio de la disquera que yo y no hicieron nada para hacer contratos, por lo que otras de las gentes que vivían en otro de los pisos donde estaba la MFS, de otra compañía más grande, ellos hacían los contratos. Ellos tenían el control de todas las cosas relacionadas con MFS. Así que me di cuenta que esas personas realmente me robaron, y le robaron a Mark y a Thorsten también, pero ellos simplemente dijeron, no, nosotros lo vamos a mejorar y tienes que ser paciente, Cosmic. Quizá en un año sabremos más sobre las estructuras. Y yo les dije, lo siento, les di todo el conocimiento que sé ahora, y les digo sinceramente que esa gente no les va a dar la oportunidad de ser los verdaderos líderes de la compañía. Y yo les dije, no, si es por eso que quieren quedarse con ellos, tienen que ser una así llamada compañía independiente. Pero en realidad ellos eran solo un elemento pequeño de una compañía grande. Mejor los dejo y hablo con otras personas que quizás sean más profesionales. Pero si es que ellos realmente me quieren, me tienen que dar mi libertad, y es lo que hice con mi manager. Discutimos muy fuerte y realmente yo pienso, estoy seguro que todos los que conocen mis contratos dicen lo mismo. Definitivamente tengo el contrato más específico y el acto principal que nunca he tenido en esta vida. Tengo, por ejemplo, la cláusula no opciones. Eso significa que si no quiero trabajar con Logic y yo digo, ok, eso es todo, me voy a otra compañía disquera. Por lo que es muy importante decirles a los artistas jóvenes, sobre todo, porque los artistas jóvenes como yo cuando tenía 22 años, yo decía, es maravilloso hacer un disco, así que firmé ciegamente. Y ellos me dijeron, somos una compañía independiente, así que no te preocupes, haremos todo por ti. Pero eso no es cierto, aún como músico tienes que ir y ver atrás del negocio para que realmente seas libre. Esa fue básicamente mi historia sobre mi cambio de MFS a Logic, que no soy un llamado artista principal, pero mis oportunidades y mi libertad es 100% total. Y en MFS, por ejemplo, si ellos querían colocarme en una recopilación en la cual yo no quería estar, ellos decían, tú firmaste contrato, baby, y lo hacemos. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el video X-Mix. Es decir, cada quien tiene su propio gusto, pero, por ejemplo, no me gustó a mí la manera en que Paul hizo el mix, ni tampoco la manera en que hicieron las gráficas. Si yo hubiera tenido el control como lo tengo ahora, les hubiera dicho que no quiero tomar parte de este proyecto, pero nadie me preguntó, y no tuve la oportunidad de decir lo que quiero de otra forma. Ellos dijeron, mira, Cosmic, mi amigo, aquí está el proyecto, así que sé feliz con él, y yo les dije, mierda, esto no me gusta, pero ahora está en MTV y ves videos de Cosmic Baby que realmente no me gustan nada. Y ese es un punto muy importante, tú sabes. Logic, por ejemplo, no tiene oportunidad de hacer estas cosas. Quizá me digan, Cosmic, por favor, es bueno para ti aparecer en miles de recopilaciones con Hathaway, Westbam, Marusha y toda esa porquería. Pero cuando digo no, entonces ellos dicen, ok, tú tienes el derecho de decir que no. Quizá pierdas grandes cantidades de dinero, pero es tu decisión y así es como lo estamos haciendo. Virtual Radio.
1994, después de cambiar de compañía disquera, Cosmic Baby lanza su primer sencillo con Logic Records titulado Loops of Infinity y el álbum Think About Myself, el cual describe como un collage acústico de mi vida y periodos en el año de 1993 en este planeta llamado Tierra. Bien, Cosmic, de todos tus lanzamientos, ¿cuál es tu álbum y sencillo favoritos? That's very difficult because everything I released has a special story and it's coming from my heart. So I associate with every record, I associate a special period of time, special experiences. So I would say that maybe my favorite dance track I did yet is Still Heaven's Tears. And maybe my most deepest work in a more complex way is my new album, because the new album, I think it's not that easy to listen, and it has a big amount of different styles, but it's a very true picture of the Cosmic Baby from the whole year 93, which was a very difficult year for me, because that was the year where I had to realize that the music industry, the whole business, techno, all that is not just a funny game, but there are very serious things behind that, you know. There are people who are not interested at all in that music, but they want to make money out of it. Just money and nothing else. And so I had to think about that. I had to, in a way, wake up and get disillusionized, you know. And that's a very hard way, because it's much nicer and simpler as well to say, oh, techno is wonderful, it's a global village, everywhere in the world there are gifted people who are doing it just for visions and for good things, good intentions, but it is definitely not that way. I mean, I would say 5% of the artists and 5% of the promoters and 5% of the A&Rs of the record companies really love the music. The other 95% see a good thing to make lots of money, and you have to realize that. Same with journalists. I mean, in the beginning, 3-4 years ago, I thought, oh, they all like me. That's why they want to make a story about me. And later on, when I thought about it in a more deeper and serious way, I came to the conclusion then that for most of them, it's just a business. And they need a story to make their money, and they hype you to the godfather of trance or whatever, and the best Mozart of all times. But maybe half a year later, they say, oh, Cosmic Baby, forget him, he's out now, you know. And that's the game, and so all that things are in thinking about myself, you know. And that's why it sounds much more melancholic and much more, not that, you know, enthusiastic like Stella Supreme, which was really I love it, you know. And thinking about myself is more, I love it, but it's very difficult as well, like, and that's the difference. And so I think that's why I really love that album. Es muy difícil porque todo lo que he lanzado tiene una historia especial y ha salido directo de mi corazón, por lo que asocio con cada disco, con un periodo específico o con experiencias especiales, por lo que quiero decir que quizá mi track bailable favorito que he realizado hasta ahora es Heaven's Tears, y quizá mi trabajo más profundo en una base más compleja es mi nuevo álbum, porque pienso que este no es tan fácil de escuchar. Tiene una gran cantidad de estilos diferentes, pero es un verdadero retrato de Cosmic Baby del año de 1993, que fue un año muy difícil para mí porque es el año en que tuve que darme cuenta que la industria musical y todo el negocio del techno y todo eso no es solamente un juego divertido, sino que existen en efecto cosas muy serias de esto. Hay gente que no les interesa para nada esta música, pero que quieren hacer dinero de ella, solo dinero y nada más. Así que tuve que pensarlo y de alguna manera despertar. Y me desilusioné. Tú sabes, ese es un camino difícil, porque es muy agradable decir simplemente, oh, el techno es maravilloso, es una villa de clubs en todas partes del mundo. Se lo dan a la gente que solamente lo hace por visiones y por buenas intenciones, pero definitivamente no es de esa forma.
Es decir, el 5% de los artistas, un 5% de los promotores y 5% de los representantes artísticos de las compañías disqueras realmente aman la música. El otro 95% ven una buena forma de hacer grandes cantidades de dinero y tienes que darte cuenta de eso. Lo mismo con los periodistas. Quiero decir, en un principio, hace 3 o 4 años atrás, yo pensaba, o les agrado a todos ellos y es por eso que quieren hacer una historia sobre mí. En adelante, cuando pensé en ello de una manera más profunda y seria, llegué a la conclusión de que para la mayoría de ellos era solamente un negocio y necesitaban una historia para hacer dinero y te elevan como el abuelo del trance o ser el mejor Mozart de todos los tiempos. Pero quizás medio año más tarde ellos dicen, no, Cosmic Baby, olvídalo, está acabado y ese es el juego, tú sabes. Y todas estas cosas están reflejadas en Thinking About Myself, y es por eso que suena más melancólico y no tan entusiasta como Stellar Supreme, que fue fantástico. Me encantó, y Thinking About Myself lo amo, pero es muy difícil, así como la vida. Y esta es la diferencia por lo que creo que amo este álbum. Después de los lanzamientos Loops of Infinity y Thinking About Myself, Cosmic Baby realizó su segunda gira por Australia llamada Loops of Australia Tour 94, haciendo su primera presentación el 24 de abril en The Palace, en la ciudad de Melbourne, el 28 en The Synagogue en Adelaide, el 7 de mayo se presentó en The Heaven en la ciudad de Sydney y el día 14 en el Club The Sight en Brisbane. Enseguida escuchamos a Cosmic Baby con su nuevo sencillo Loops of Infinity en Radio Virtual.
El pasado 14 de julio se llevó a cabo una de las últimas presentaciones en vivo de Cosmic Baby en el Club The Bank en la ciudad de Nueva York. En este concierto presentó algunas canciones de su más reciente álbum, Thinking About Myself. Al respecto, Cosmic Baby comentó a Radio Virtual cómo son sus performances en vivo. Cosmic Baby Live is very different every performance I do, because to me every performance I do is something very special. I'm very selective in choosing events and cities where I'm playing. I'm not playing too much. So I really love to play when I play, and that means that it's always the responsibility of everyone who's taking part in the whole venue. That means me and all the people together, which is what is actually happening, because I have a lot of space to improvise, and I always improvise. And so every concert should be very, very unique, and most of the time it is very unique, and I have lots of people who nearly try to follow me everywhere I'm playing, and they always say, "Oh, that was so different to the last one you did," and we love it. And as long as I have this experience of having a special, very good night when I'm playing, I will play live. If I would find out that it makes no sense anymore, I have no fun about it, then I would stop it. So it's just me. It's never, for example, Limelight guys, they wanted me to play with 3 sexy go-go dancers and say, fuck that, I don't need that. That's British shit maybe, but I'm German and I have a different idea of doing a so-called showcase, I'm just doing my music, and I should be exciting enough to have a good night with the people, and I don't need something else. I don't need dancers. I don't need some X-Mix projections behind me. I just need the people in me, and then we see what's happening. Cosmic Baby es en vivo muy diferente en cada show que hago, porque para mí cada performance es algo muy especial. Soy muy selectivo cuando se trata de escoger los eventos en las ciudades donde voy a tocar. No toco mucho, así que realmente me encanta tocar cuando toco, y eso significa que siempre es la responsabilidad de todos los que participan en el lugar. Esto significa yo y todas las personas juntos, lo cual es lo que realmente está sucediendo, porque de esta forma tengo mucho espacio para improvisar, porque siempre improviso y por lo tanto cada concierto debe ser único. La mayoría de las veces son muy originales. Tengo mucha gente que casi siempre trata de seguirme a cualquier lugar donde toco y siempre me dicen, qué bárbaro, esto fue diferente al último que hiciste, nos encantó. Siempre y cuando tenga esta experiencia de tener una noche especial muy buena cuando toco, seguiré tocando en vivo. Pero si descubro que ya no tiene sentido y que ya no me divierto haciéndolo, entonces lo dejaré de hacer. Sí que me gusta estar solo en el escenario. Por ejemplo, los chavos del Limelight querían que saliera a tocar con 3 sexys go-go dancers y yo les dije, al diablo con eso, yo no las necesito. Puede que sea muy chic, pero yo soy muy alemán y tengo una idea diferente de cómo se hace un show. Simplemente estoy haciendo mi música y debería de estar lo suficientemente emocionado para tener una buena noche con la gente, y no necesito tener algo extra. No necesito bailarinas, no necesito proyecciones X-Mix detrás de mí. Lo único que necesito es la gente y yo, y a ver qué pasa. A continuación vamos a escuchar el sencillo Fantasia, un homenaje a Disneylandia que aparece en el nuevo álbum de Cosmic Baby titulado Thinking About Myself.
Virtual Radio, Radio Virtual. Virtual Radio, Radio Virtual. Cosmic Baby está viendo más allá de los horizontes de la música trance. Una de sus ideas recientemente se ha hecho realidad. En abril de 1994, durante una exhibición cultural en Berlín, la compañía de ballet Pyre Space realizó la premiere de Futura, un ballet techno al estilo de la realidad virtual, con toda la música compuesta por Cosmic Baby. La producción se caracteriza por algunos cantos narrados en mezzosoprano clásico, así como también música techno trance, al igual que por objetos fluorescentes en luz negra, vestuarios y cuerpos gradualmente suspendidos en un espacio, creando una atmósfera virtual que se mueve del año futuro 3003 hacia el final del siglo XX. Este ballet actualmente está de gira por toda Europa. Ok, Cosmic, platícanos en qué consiste Futura. I mean, a very short outline of the story is that normally science fiction, I think, ends with the destruction of Earth, you know, and we, you know, of those nature resources, you know, and just that was the point where we started our ballet, you know. We said, okay, on the one hand, the technology really get a buzz, virtual reality got more and more the place to be. On the other hand, the living conditions went so bad that people really were forced to digitize their bodies and their mind, you know, and so when the ballet is actually starting, everything, the whole world is taking place in a virtual reality system. There's no trees anymore, there's no sun anymore, there's no body, nothing, it's just the idea of mankind stored in a virtual reality. And the dancing in the first 3 parts, and there are actually 6 parts of the ballet. The first parts are about this rediscovery, about emotions, about love, about the nature, the desire to have a body again. Because there must be always a short memory, you know. Even if your DNA is digitized, there must be this deja vu in a way to say, where did we actually come from? And that's what's happening in the first 3 parts of the ballet, that you get just the story, those individuals in the virtual reality get a deja vu about things happened before the human mankind went into this virtual reality system. And actually, with the strength of their mind, which in lots of philosophies could move mountains, you know, they really put all their efforts and energy into going to Earth again, you know. And the story goes on the way that, of course, the planet Earth, after a long period of destruction, could, in a way, reconstruct itself again, like it was maybe 2 or 3, 4 or 10 million years ago as well, that lots of things like meteors crashing in the world, just destructing the atmosphere, but after 2 million years it went on again. And so they're coming back to Earth, you know, with real bodies, with real trees and all that stuff. So that's Futura, that's the science fiction. Es decir, un breve resumen de la historia es que normalmente la ciencia ficción, yo pienso, termina con la destrucción de la Tierra, con aquellos recursos naturales. Y justo ese fue el punto donde empezamos nuestro ballet. Dijimos, ok, por un lado la tecnología, la realidad virtual es la mejor opción para vivir.
Por el otro lado, las condiciones de vida eran tan malas que la gente realmente fue forzada a digitalizar sus cuerpos y sus mentes. Así que cuando el ballet está comenzando, todas las cosas, el mundo entero, está tomando lugar dentro de un sistema de realidad virtual. Ya no hay árboles, no hay sol, no hay cuerpo, no hay nada, únicamente la esencia de la humanidad almacenada en una realidad virtual. El baile de la primera de 3 partes, que de hecho son 6 partes de ballet. Las primeras partes tratan sobre este redescubrimiento acerca de las emociones, el amor, la naturaleza y el deseo de tener nuevamente un cuerpo, porque siempre tiene que haber una memoria corta. Aún así, aunque tu DNA está digitalizado, debe de existir este déjà vu de cierta manera para decir, bueno, ¿de dónde realmente provenimos? Esto es lo que pasa en las primeras 3 partes del ballet. Obtienes justo la historia de esos individuos en una realidad virtual que tienen un déjà vu sobre las cosas que pasaron antes de que la humanidad entrara en este sistema de realidad virtual y efectivamente con el poder de sus mentes, con las cuales en varias filosofías podrían mover montañas, tú sabes, ellos realmente ponen todos sus esfuerzos y energía para regresar a la Tierra. Y la historia continúa de una forma en que, por supuesto, el planeta Tierra, después de un largo periodo de destrucción, podría, de cierta manera, reconstruirse nuevamente como era hace quizá 2, 3 o 4 o 10 millones de años. Así que regresan a la Tierra con cuerpos verdaderos, árboles de verdad y todas estas cosas. Así que esto es futura, es la ciencia ficción de la ciencia ficción. Por lo que nos platicas, ¿podríamos decir que la ciencia ficción y la realidad virtual son parte de tu inspiración? Yes. It's a part of. It's not. I wouldn't say I'm just a technologist. You know. I put my ideas and experiences from all philosophies of the world. It can be the Incas, it can be Buddhism, it can be Taoism, and it can be new technology as well. But it's not just that I say I just believe in the future as something very technologized, you know. I think technology makes sense if people handle it who have more ideas to give, who feel responsible for the things they're doing. To me, the worst predictable thing would be a clan of some little experts who just do things nobody else can control because nobody else can have the knowledge about it. And so I hope that, for example, lots of people which go for the future, which take part in inventing new technologies, are also very, very critical about the things which can happen when they deliver this technology. It's like the thing with the atomic bomb, you know, you build it and then you give this bomb to politicians and they do what they want, and you are not responsible anymore and you cannot do anything about it. Like, for example, Oppenheimer did. He did it because he wanted to fight against the Nazis, and it was a really good thing to do. But on the other hand, later on, he said it was a big sin to give it the politicians because now they have the control and the power, and himself couldn't do anything against it anymore. And same to me with virtual reality, with all that stuff. Because imagine, and I can imagine that people who now are bored and looking video the whole day or playing games the whole day or drinking the whole day, then they are in a virtual reality system and are just all day, all night stuck in these machines, and that's like being drunken all day. I think you still have to see the reality with your body, with the ecological system, with the politics, and on the other hand, okay, there's another world you can go in and discover other things, but there always should be the awareness that we're still living on this planet. Sí, son parte de. Yo no diría que simplemente soy un tecnologista. Tomo mis ideas y experiencias de todas las filosofías del mundo. Puede ser de los incas, puede ser del budismo, puede ser taoísmo y también puede ser la nueva tecnología, pero no es que yo diga que creo en el futuro como algo muy tecnologizado. Pienso que la tecnología tiene sentido si la gente que la maneja tiene más ideas que aportar y que se sienta responsable por las cosas que están haciendo.
Para mí la peor cosa que podría predecir sería un pequeño grupo de expertos que hicieran cosas que nadie pudiera controlar porque nadie tuviera el conocimiento sobre ellas. Y entonces espero, por ejemplo, que mucha gente acepte el futuro y que se involucre en inventar nuevas tecnologías, pero que también sean muy críticos de las consecuencias cuando entreguen esta tecnología. Es como la bomba atómica, tú sabes, tú la fabricas y luego les das esta bomba a los políticos y ellos hacen lo que quieren. Tú ya no eres responsable y no puedes hacer nada al respecto. Es como le sucedió a Oppenheimer. Él lo hizo porque quería pelear contra los nazis y era algo muy bueno por hacer. Pero por otra parte, después él dijo que fue un gran pecado dárselo a los políticos porque ahora ellos tenían el control y el poder y él no podía hacer nada al respecto. Es lo mismo para mí con la realidad virtual, con todo eso que imagínate, yo me puedo imaginar a la gente viendo los videos todo el día o jugando juegos todo el día o bebiendo todo el día. Entonces están en un sistema de realidad virtual y están todo el día y toda la noche atorados en estas máquinas y eso es como estar borracho todo el día. Yo pienso que aún tienes que ver la realidad con tu cuerpo, con el sistema ecológico, con la política y que por otra parte existe otro mundo donde puedes entrar y descubrir otras cosas, pero siempre debe de haber la conciencia de que aún vivimos en este planeta. Enseguida escuchemos a Cosmic Baby con otro sencillo de su nuevo álbum Think About Myself. Esto es Cosmic Greets Florida, un homenaje a los clubs de Florida en radio virtual.
Virtual Radio. A lo largo de 3 años de carrera, Cosmic Baby ha realizado los siguientes discos como solista: Down on Stop, 12 pulgadas, de septiembre de 1991 con la disquera White Label; Transcendental Overdrive, un extended play de febrero de 1992 con la disquera MFS; Cosmic Trigger, un 12 pulgadas de mayo de 1992 con la disquera ESP; GTO Remixes, un 12 pulgadas de mayo de 1992 con el sello independiente MFS; 23, un extended play de septiembre de 1992 con MFS; Our Supergirl, un 12 pulgadas en noviembre de 1992 con ESP; Stellar Supreme, el LP de noviembre de 1992 con MFS; Heaven's Tears, un 12 pulgadas de mayo de 1993 con MFS; Loops of Infinity, el 12 pulgadas de enero de 1994 para la Logic Records; Thinking About Myself, el LP de Logic Records; Cosmic Very Cosmic, un extended play con la TNB Vinyl de 1994. Además, Cosmic tiene proyectos alternos como son Future Rhythm y Vein Melter con DJ Johnson, Energy 52 con DJ Keith Paul, Visions of Shiva con DJ Paul Van Dyke, así como también ha participado en la dirección de remezclas y producciones para otros artistas como Jam & Spoon, Sven Beat y Effective Force. Cosmic. Very cosmic. Cosmic. Muy bien, Cosmic. Muchos fans nos han preguntado de cómo es que escogiste el nombre de Cosmic Baby. I mean, I didn't choose it actually. It was my girlfriend, my first girlfriend. I was 14 years old, and we were in a gang of people. You know, there were 50 people we met in clubs and all over. In Nuremberg, that's my hometown. It's in the southern part of Germany, near Munich. And there were actually 3 Harrys, because my real name is Harry, you know, Harold Harry. And so just that everyone got some specific name. This girl said he's the Cosmic Baby, you know, because I was into, when I was young, I was into Star Trek, you know, and had all the comics and was already into books like Robert Wilson's Illuminatus, that mystic scientific stuff, you know, and so they said, yeah, this name must be Cosmic Baby. So it was not actually my idea, but much better the idea of other people. Es decir, en realidad yo no lo escogí, fue mi novia, mi primera novia. Yo tenía 14 años y pertenecíamos a una pandilla. ¿Sabes? Éramos como 50 personas que nos conocimos en los clubs que estaban alrededor de Nuremberg, que es mi ciudad natal, situado al sur de Alemania, cerca de Múnich. Y en realidad había 3 Harrys, porque mi verdadero nombre es Harry. Tú sabes, Harry Harold. Y bueno, todos tenían un nombre específico. Esta chica dijo, él es el bebé cósmico. Tú sabes, porque cuando yo era joven estaba en la onda de Star Trek. Tenía todos los cómics y en efecto leía libros como Illuminatus de Robert Wilson, que es una especie de ciencia mística, cosas científicas. Así que dijeron, su nombre debe ser Cosmic Baby, por lo que en realidad no fue mi idea, más bien la idea de otras personas.
Muy bien, Cosmic. Estando tan cerca del próximo milenio, ¿cuáles son tus predicciones acerca de la música electrónica? Llamémosle no tecno, música electrónica. Yeah, that's anyway, it's a much better expression because I think the definition techno, especially in Europe, is so reduced to this very, very mainstream that I cannot describe myself as a techno musician anymore because I want to give the people more than just some food for their ecstasies they take on parties, you know. And so electronic music, I hope, will be very innovative the next 10 years. I hope that electronic music is not just a media, the new media for cheap entertainment, but for doing something with your mind as well. I hope that electronic music will do lots of wild fusions with acoustic music as well, so that maybe in 10 years we don't have those silly, really silly splittings between rock, classic, techno, new age, ambient, but we will have much more interesting forms between, you know, because I think if different worlds come together, then it becomes really interesting and not just your little thing you are into, you know. So I hope that it will be still very exciting to work on electronic stuff, and maybe the technology proceeds and you get even more freedom to do it. Still, the good things about electronic music is that it's very cheap to produce innovative tracks. So you're not forced to put millions of dollars to produce a good track, which was the way in the rock music, you know. It wasn't possible to do a proper rock album 10 years ago without a big budget by the record industry, and electronic composition can be done in Mexico City as well than in Sao Paulo or in London with the same equipment, and that's the thrilling thing about it. And I hope that especially in countries we haven't heard about in Europe or in America, there must be really interesting electronic music as well. I think about Tokyo on the one hand and South America on the other hand, where we have still another idea of, you know, because we don't hear about interesting people coming to Europe from, let's say, Brazil or Mexico. But I think with this network, with this possibilities to exchange ideas via computer, for example, I think we're very close to be even closer and closer together and communicate, and so I think lots of exciting things will happen in the next 10 years. De todas formas, es un mejor término porque yo creo que la definición tecno, especialmente en Europa, se reduce a un sonido de pom-pom duro. Yo ya no me puedo describir a mí mismo como solo un músico tecno porque yo quiero darle a la gente más que solamente alimento para el éxtasis que consumen en las fiestas. Así que la música electrónica espero que sea muy innovadora en los siguientes 10 años. Espero que la música electrónica no sea únicamente un medio para el entretenimiento barato, sino para hacer algo con tu mente también. Espero de igual manera que la música electrónica tenga muchas fusiones violentas con la música acústica para que quizás en 10 años no tengamos esas divisiones tan tontas entre rock, música clásica, techno, new age y ambient, pero tendremos muchas formas más interesantes entre ellas, porque pienso que si los diferentes mundos se fusionan sería mucho más interesante y no solo estar metido en algo. Espero que todavía sea muy emocionante trabajar en cosas electrónicas y quizá la tecnología progrese y tengas aún más libertad para hacerla. Aún así, una de las grandes ventajas de hacer música electrónica es que es muy barato producirla en forma de tracks. No estás obligado a invertir millones de dólares para producir un buen disco como era antes. En la música rock era imposible hacer un buen disco de rock hace 10 años sin un presupuesto grande por parte de la industria disquera. Y la composición electrónica se puede hacer en la Ciudad de México, así como en Sao Paulo o en Londres con el mismo equipo.
Eso es bueno, espero que especialmente en los países en que no hayamos oído de ellos en Europa o en América, debe haber un interés real por la música electrónica. Yo pienso en Tokio por una parte y por otra parte en Sudamérica, donde todavía no tenemos idea. ¿Por qué no oímos de gente interesante que venga a Europa, de, digamos, Brasil o México? Pero pienso que con esta red, con estas posibilidades de intercambiar ideas, por ejemplo, CompuServe, creo que estamos muy cerca de acercarnos más y más y comunicarnos. Por lo que pienso que van a pasar muchas cosas emocionantes en los próximos 10 años. Enseguida escuchamos a Cosmic Baby con el sencillo Tao 2000 que aparece en su reciente álbum Thinking About Myself.
final de esta plática y producción especial realizada alrededor de Cosmic Baby. Los productores de Radio Virtual, Sergio Kirchner, Dr. Electro y Luz Vargas Ponce agradecen a Wendy Kay de Logic Records por las facilidades otorgadas para la realización de esta entrevista. Este programa fue técnicamente realizado por el hacker Luis Roberto Márquez. Yo soy Martín Hernández y en las voces me acompañó Sergio Kirchner. Nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la noche en una emisión más de Virtual Radio.